Durante el siglo XX, el automóvil modificó decisivamente la estructura de las ciudades, el medio ambiente y las conductas. El automóvil es mucho más que un medio de transporte, es el símbolo de una cultura. Fue creado a fines del siglo XIX y adaptado masivamente en buena parte del planeta. Hacia 1940 produjo cambios tan radicales en el modo de vida de las personas que aún estamos tratando de comprender su significado. Con una rapidez sorprendente, el auto pasó de ser un sueño de profetas de la mecánica a convertirse en el primer animal masivo creado por el ser humano para su servicio. Objeto de consumo universal, privilegiado motor de la economía, generador de modas masivas, mercancía identitaria por excelencia, expresión máxima del individualismo capitalista, produjo más muertes y lesiones que gran cantidad de guerras y, sin embargo, las víctimas parecerían encarnar la consecuencia inevitable e inexorable de la tecnología y del progreso en el mundo moderno. De acuerdo a datos de la Organización Mundial de la Salud, las lesiones por accidentes de tránsito son la principal causa de muerte entre niños y adultos jóvenes de 5 a 29 años. Aproximadamente 1.300.000 personas mueren cada año como consecuencia de accidentes de tráfico, también según la Organización Mundial de la Salud. Eso sin contar los heridos y los que quedan con discapacidades motrices. Estos son datos del año pasado, el 2022. Más de la mitad de todas las muertes por accidentes de tránsito ocurren entre personas vulnerables como lo son los peatones, los ciclistas y los motociclistas. El 93% de las muertes en las carreteras del mundo ocurren en países con ingresos bajos y medianos, a pesar de que estos países tienen aproximadamente el 60% de los vehículos del mundo. Los accidentes de tránsito cuestan a la mayoría de los países el 3% de su Producto Bruto Interno. Alrededor del año 2000 obtuve una beca de doctorado del CONICET, que es el Centro Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de la Argentina, para investigar al automóvil como símbolo de la cultura moderna y como medio de transporte. Filósofos como Walter Benjamin escribieron sobre objetos emblemáticos de nuestra cultura como las galerías comerciales y nadie duda de que se trate de filosofía. Lamentablemente no tuve esa suerte porque la Facultad de Filosofía de la Universidad de Buenos Aires por entonces me rechazaron ese tema de doctorado por considerar que no era filosófico. De modo que lo presenté para hacer el doctorado en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y ahí sí lo aceptaron y terminé defendiendo la tesis años más tarde en esa facultad. Pero este tema no es solo contraintuitivo para los filósofos, sino también para la ciudadanía en su conjunto. Pocos temas generan tanto rechazo como oír que hay personas que trabajan para que el automóvil no sea el principal medio de transporte y para que desaparezca incluso, a excepción del traslado de enfermos y personas con problemas motrices. Años atrás me invitaron al Congreso Mundial Car Free, que significa libre de autos, que en esa ocasión se celebró en Guadalajara, México, uno de los tantos lugares en los que el automóvil prácticamente disolvió la ciudad, del mismo modo en que lo hizo en Estados Unidos, en muchas ciudades de Estados Unidos. Prácticamente no hay personas caminando por la calle, están todos en sus autos como si se hubieran abolido los pies y sus casas quedan lejísimo de donde trabajan, por lo cual deben estar involuntariamente muchas horas por día arriba del automóvil para llegar a destino y horas en que los autos se atascan porque de tantos que hay no pueden moverse ni para atrás ni para adelante. Escribía Julio Cortázar en su célebre cuento La autopista del sur, que transcurre en medio de un embotellamiento de autos. Todo era olor a gasolina, gritos destemplados de los jovencitos del Simca, brillo del sol rebotando en los cristales y en los bordes cromados. Y para colmo, la sensación contradictoria del encierro en plena selva de máquinas pensadas para correr. Afortunadamente hoy en el mundo se avanzó mucho en materia de transporte sustentable. La mayoría de las ciudades europeas desarrollan un buen transporte público, seguro y no contaminante. Principalmente tranvías de un diseño muy moderno, trenes de alta velocidad y carriles de bicicletas que atraviesan toda la ciudad. Los automóviles a menudo no pueden circular por el centro de muchas de estas ciudades. Los ayuntamientos encarecen a propósito el ingreso a ciertas áreas con el automóvil. Convierten avenidas en plazas, como hizo Corea del Sur, y es muy común ver que los diputados llegan en bicicleta al Parlamento, como es el caso de Suecia.
Para enfrentar estos problemas surgió hace tiempo en el mundo el concepto de movilidad sustentable o sostenible. En este video nos proponemos someter al automóvil a un examen filosófico. Vamos a analizar qué pasa con los autos eléctricos y con los autos sin conductor y luego nos vamos a referir al concepto de movilidad sustentable. Mi tesis de doctorado sobre el automóvil se convirtió hace muchos años en un libro editado en papel por Editorial Anarres. Quienes lo deseen pueden bajar su versión digital gratis de mi página web, cuyo enlace pueden encontrar en el primer comentario de este video. Para este video solo les pido que traten de oír con la menor cantidad de preconceptos que puedan esta crítica al automóvil, que tiene mucho de contraintuitiva, pero que en muchos ámbitos vinculados a la movilidad ya es conocida porque diversos autores y urbanistas en estos últimos años han referido a ella y porque en muchos países se han producido cambios importantísimos en este sentido. Los accidentes automovilísticos no se explican solo y ni siquiera fundamentalmente por la falta de educación vial, ni por los insuficientes controles en calles y rutas, ni por la agresividad del tránsito. La explicación de las muertes por accidentes no comienza y termina en la disciplina vial. Incluso en los países en los que más se respetan las normas de tránsito, como es el caso de Alemania o Japón, hay miles de muertos por accidentes automovilísticos cada año. Por supuesto que con campañas viales la cantidad de muertos por accidente puede disminuir, pero ningún país ha dejado de tener números significativos de muertos ocasionados por el transporte automotor. Por contraste, el tren prácticamente nunca choca ni produce muertos y la mayor cantidad de accidentes se producen cuando es posible abrir la puerta de un tren en movimiento, un problema que se resuelve muy fácil. El automóvil ha sido aceptado, entre otras razones, debido a que encarna rasgos fundamentales del ideal del individuo racional, moderno, una confianza absoluta en la prístina conciencia que presupone un individuo infalible, dueño absoluto de sus actos, un individuo libre, racional, autónomo que jamás se distrae y goza en todo momento de la plenitud de sus facultades. El problema es que ese sujeto perfectamente racional, que nunca se distrae, no existe. Podemos distraernos menos, pero en pocos segundos de distracción con el auto podemos poner en juego nuestra vida y la de los demás. Así como el tren se impuso en el mundo bajo el dominio británico, el automóvil hizo lo propio con el dominio de Estados Unidos. Símbolo del individualismo capitalista, la lucha de todos contra todos a la que a menudo nos somete el tránsito automotor es el correlato material de una autorrealización que presupone la competencia y la exclusión y que reconoce pocos compromisos éticos con los demás. Tal como señala Roland Barthes en su libro Mitologías, el automóvil es un instrumento emblemático de la cultura y de la técnica modernas, una gran creación de época que por su relevancia opera como un equivalente bastante exacto de las grandes catedrales góticas. En su libro El hombre unidimensional, Herbert Marcuse señala también que el automóvil es una mercancía paradigmática de la modernidad. Los pueblos se reconocen a sí mismos por sus mercancías, dice, y el nuestro encuentra su alma en los automóviles. El automóvil aparece ligado a tal punto con la identidad del individuo moderno que en Estados Unidos, si bien la ley no juzga obligatorio que el ciudadano circule por la calle munido de su documento de identidad, en la práctica, quien quiera evitarse problemas deberá llevar consigo algún documento que permita identificarlo, y entre ellos, el más utilizado es la licencia de conducir. Aunque no se trate de un documento expedido por la policía, en la práctica cumple las funciones de un documento de identidad. El mundo moderno está basado en la fe en el individuo. El automóvil representa esta certeza, la del individuo que conoce de manera clara y distinta sus metas, la del individuo que sabe a dónde va, de modo que el automóvil es ante todo un símbolo de libertad. Estacionado en la puerta, parece garantizar que siempre es posible escaparse y huir, trazar una nueva meta y llevarla a cabo en forma exclusivamente individual. El arquetipo de sujeto moderno determina sus fines con amplia libertad, desde una conciencia clara y distinta. El automóvil sería un instrumento privilegiado de la libertad para escapar de casa, del vecino o de la urbe. Podemos elegir la ruta hacia nuestra oficina o hacia nuestras vacaciones, pero puede suceder que al mismo tiempo que nosotros, miles o millones estén eligiendo lo mismo. Y estamos ahí en la autopista todos juntos, marchando no a 120 km por hora, sino a 10 km por hora. El vehículo que nos iba a alejar del gentío nos pone de vuelta en medio de él.
La identificación del automóvil con la libertad es particularmente notoria en los jóvenes, las principales víctimas de los accidentes de tránsito. Por un lado, el manejo de un automóvil aparece como un rito iniciático del ingreso a la vida adulta y por tanto como un signo de libertad, y por el otro representa la búsqueda del propio camino, que en Occidente está asociada con el alejamiento del hogar de origen. Cuando a los jóvenes se les pregunta qué sienten al manejar, con frecuencia lo primero que responden es: el automóvil me da una gran sensación de libertad y de independencia. El auto parece un hogar ambulante, un habitáculo más accesible y maleable que la vivienda individual. El escritor argentino Macedonio Fernández dijo en broma que había que utilizar el automóvil solo del lado de adentro como habitáculo para imposibilitar a los transeúntes darse contra ellos. Desde la crisis del petróleo de 1973, por lo menos, se sabe que no es posible que todos posean un automóvil. Y no solo por razones energéticas, ya que desde hace mucho que se conocen variantes ecológicas. La universalización del automóvil tampoco es factible por razones físicas. El planeta entero debería convertirse en una ciudad surcada por autopistas. Si cada habitante del planeta tuviera su automóvil, los embotellamientos impedirían casi por completo la circulación y la contaminación ambiental acabaría con la vida en el planeta. Tomemos, por ejemplo, el caso de China. Con el actual desarrollo industrial de ese país, sus 1.400 millones de habitantes pueden llegar a tener en poco tiempo el mismo porcentaje de automóviles por cabeza que Alemania. Eso significaría que en menos de una generación el aumento de la polución terminaría por asfixiar a la humanidad. Desde los albores mismos del mundo moderno, el mejoramiento y la creación de los transportes ha sido de crucial importancia para el desarrollo económico, social y cultural en Occidente. La llegada de los españoles a América fue posibilitada por el perfeccionamiento de las comunicaciones marítimas basadas en la orientación de la brújula, en las cartas náuticas y en el aprovechamiento de las observaciones astronómicas. Antes de la creación del ferrocarril, durante la segunda mitad del siglo XVIII, en Inglaterra fueron mejorados considerablemente los caminos y los canales. En 1832, el coche de 4 caballos, que después cedería terreno al ferrocarril, alcanzaba en todas las rutas principales de Inglaterra una velocidad media de 16 km por hora. Como es sabido, a partir del siglo XIX, la creación del ferrocarril fue de vital importancia para abrir vastas áreas a los mercados de la sociedad industrial. En 1831, el primer tren que recorría la distancia entre Liverpool y Manchester inauguró la era ferroviaria que continuó hasta la Primera Guerra Mundial. Durante ese tiempo, innumerables países fueron surcados por gran cantidad de vías de ferrocarril. Desde su creación, el automóvil desplazó poco a poco al ferrocarril, marcando, junto con la comercialización del petróleo, el ritmo de la economía moderna, contribuyendo de manera medular a un fuerte crecimiento del comercio internacional, interrumpido solo durante los periodos bélicos. El automóvil nace en Europa hacia finales del siglo XIX y hace su primera aparición en las calles francesas en 1890 y en los Estados Unidos en los primeros años del siglo XX. Ya en el siglo XIX, en 1896, Bridget Driscoll, una mujer londinense de 44 años, se convirtió en la primera víctima fatal de un vehículo motorizado. Los testigos del accidente afirmaron que el auto circulaba a una velocidad tremenda, calculada en 12,8 km por hora. Esto no debe suceder nunca más, sentenció el juez de instrucción a cargo de la causa. Entre 1920 y 1950 era más frecuente que un norteamericano tuviera un auto que un teléfono. En el mundo moderno, la imposición globalizada del uso del automóvil se produjo al finalizar la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos asume el liderazgo económico en el mundo, sustituyendo el liderazgo que, en lo que a medios de transporte respecta, había detentado Inglaterra en relación a los trenes. La industria automovilística ha sido considerada en el siglo XX como una de las más exitosas. Su producto típico, el automóvil movido por motor de combustión interna, desde sus más tempranas fases llegó a convertirse en el símbolo del consumo capitalista y, por tanto, en el indicador más perceptible de la prosperidad social e individual, ya que su propiedad significaba una mejor posición en la pirámide social. Además de unir 2 puntos a mayor velocidad, el auto también comenzó a matar, a herir, a contaminar y a degradar el medio ambiente que atravesaba.
El ser humano había perdido por completo el dominio sobre su creación. El automóvil protegía de la intemperie, pero también comenzó a ser un elegante enemigo último modelo que día a día dejaba un tendal de muertos, de heridos, de mutilados y de familiares que sufrían la ausencia o la discapacidad de sus seres queridos. Mientras cualquier medicamento debe afrontar rigurosos controles experimentales antes de ser habilitado para la venta, el automóvil invadió con una irrestricta luz verde las calles de buena parte de los países del planeta. Si una tecnología no es eficiente, se dice, el mercado habrá de descartarla. Si trae consecuencias indeseadas, el mercado la rechazará o corregirá sus efectos creando nuevas tecnologías. Llevando este razonamiento a sus últimas consecuencias, deberíamos confiar en que el agujero de ozono se cerrará como consecuencia de la interacción de productores y consumidores o que el calentamiento global será evitado por la competencia global. Estaríamos ante una versión actualizada de la mano invisible de Adam Smith. El automóvil ha sido pensado desde sus comienzos como un instrumento democrático en la presuposición de que todos deberían disponer de uno. Sin embargo, si todas las personas circularan en automóviles, las calles, rutas y autopistas, por amplias que fueran, serían intransitables por falta de espacio. La publicidad pretende demostrar que el automóvil es una mercancía democrática. Sin embargo, advierte Eduardo Galeano en su artículo La religión del automóvil, el auto es un privilegio para pocos. Solo el 20% de la humanidad dispone del 80% de los autos, aunque el 100% de la humanidad tenga que sufrir sus consecuencias. El 85% de la población de la capital de México viaja en el 15% del total de vehículos, sigue diciendo Galeano. 1 de cada 10 habitantes de Bogotá es dueño de 9 de cada 10 automóviles. Aunque la mayoría de los latinoamericanos no tiene el derecho de comprar un auto, todos tienen el deber de pagarlo, porque mediante los impuestos pagan la construcción de las autopistas y de toda la infraestructura vial. El desarrollo del transporte automotor constituye uno de los elementos fundamentales de la configuración del espacio social. Los cambios en la relación con las distancias suponen cambios globales en la organización de las relaciones humanas en general y en los grados de autonomía que cada conjunto social en particular quiere establecer. La propagación del automóvil modificó sustancialmente el escenario urbano. Los paseos peatonales y las estrechas vías construidas para los coches de caballos fueron paulatinamente sustituidos por las autopistas de alta circulación y velocidad, reduciendo y confinando el tránsito peatonal a espacios específicamente diseñados a tal fin. Las ciudades no siempre estuvieron tan congestionadas como lo están hoy en día. Este fenómeno comienza con la producción masiva de automóviles y la creación de ciudades para automóviles rodeadas por autopistas enormes, mientras los sistemas de transporte público caían en desuso. Las ciudades se han transformado para servir a los automóviles y no a las personas. Donde alguna vez existían hermosos bulevares arbolados, ahora nos encontramos con ensordecedoras autopistas de 4 a 10 carriles. El automóvil particular es el principal usurpador del espacio urbano y la principal causa de embotellamiento. Ocupa tanto lugar como 15 personas bien sentadas, 6 bicicletas o 4 motos. Un colectivo en promedio abarca aproximadamente el espacio de 3 autos particulares y transporta de 10 a 20 veces más personas. La ciudad nació como un lugar de encuentro. En Occidente, la historia de la ciudad moderna abreva en la historia de la idea cristiana de prójimo. El prójimo es aquel que está a mi lado y con el cual formo la ciudad y defiendo el derecho a vivir en ella. En todo el mundo, el automóvil ocasiona hoy la pérdida de grandes espacios urbanos. No hay un solo ángulo desde el que los automóviles no sean visibles, al punto en que la polis deja de ser un ámbito de encuentro y confluencia social, el ámbito por excelencia de la política, y se convierte en una enorme plaza de estacionamiento, en un mero pasaje de vehículos individuales. Este fenómeno está en parte asociado con un proceso de urbanización acelerado y desordenado producido con la llegada de millones de personas desde el interior hasta las periferias urbanas, sin que las ciudades estuvieran dotadas de estructuras básicas como para resistir esta mutación. Los integrantes de Reclaim the Streets, que significa reclamen las calles, son un movimiento que tiende a recuperar los espacios urbanos frente a la omnipresencia del automóvil. Hace años que celebran el Día Sin Automóviles, invitando a las personas a no hacer uso del auto ese día para generar conciencia sobre el tema. Declaran sus integrantes:
Somos extranjeros en nuestra propia ciudad. Los autos han contribuido a sustraer los espacios públicos para hablar, reír, bailar y recordar, espacios para jugar al fútbol y construir castillos de arena. La calle es un símbolo primordial de la sociedad contemporánea. Nuestra experiencia de aculturación se basa en el estímulo para que el ciudadano permanezca aislado en su casa y se relacione con la calle como si se tratara de un gran corredor destinado a transportarlo de un lugar a otro. Queremos que las calles vuelvan a ser lugares de encuentro y no solo lugares de paso. Aspiramos a producir una revolución en nuestra vida cotidiana. Los espacios urbanos destinados al contacto personal, cara a cara, disminuyen rápidamente y se incrementa el aislamiento. La ciudad se convierte en un lugar de paso, los centros comerciales están construidos para mantener a la gente en movimiento, nunca para mirarse y conversar fuera del ámbito comercial. En virtud del crecimiento del parque automotor, en las principales ciudades brasileñas, la velocidad media del sistema público de transportes cayó de 24 a 12 km por hora a lo largo de la segunda mitad de la década del 90. Es menos que la velocidad desarrollada en el inicio del siglo, cuando los automóviles disputaban espacio con los peatones en las vías públicas. 1 hora de más en el tránsito para ir y venir del trabajo corresponde a 2 años perdidos en la vida de los ciudadanos. Décadas atrás se pensó que las autopistas resolverían definitivamente el problema de la circulación de los autos. Cualquier concepción futurista o megaproyecto de desarrollo urbano las contempla. Formaron parte del imaginario de las ciudades de avanzada y hasta el ciberespacio tomó prestada la palabra para afirmar que se viaja por la autopista informática. La vorágine del área metropolitana las congela en una fotografía avasallante. Se trata de vías de tránsito esenciales, pero con embotellamientos y tragedias en alza. El automóvil ha sido un factor determinante en la nueva configuración de los espacios urbanos, convertidos en lugares tóxicos, malolientes y perjudiciales para la salud. Para transportar a una sola persona en un Volkswagen sobre una distancia de 500 kilómetros se queman los mismos 175 kilogramos de oxígeno que un individuo respira en todo un año. Las plantas y las algas reproducen suficiente oxígeno para los miles de millones de seres humanos que habitan el planeta, pero no pueden reproducirlo para un mundo lleno de automóviles cuyos vehículos queman cada uno por lo menos 14 veces más oxígeno del que quema un individuo. Hace solo 10 años se podía decir que la capacidad de un recién nacido norteamericano de envenenar al mundo con sus desechos tecnológicos era 100 veces mayor que la de su coetáneo de Bengala. Iván Illich sostiene que no es posible alcanzar un estado social basado en la noción de equidad y simultáneamente aumentar la energía mecánica disponible, a no ser bajo la condición de que el consumo de energía por cabeza se mantenga dentro de ciertos límites. En 1963 se publicaba el informe Buchanan o El tráfico en las ciudades. El estudio advierte que poco a poco el automóvil se convertiría en un bien de consumo de la mayoría, acarreando problemas de congestión, contaminación acústica y accidentes, entre otros. Ya en ese trabajo se señala que las ciudades no están preparadas para permitir un gran aumento del flujo de automóviles. Por lo tanto, se tendría que hacer un esfuerzo gigantesco para volver a planificar, remodelar y reconstruir las ciudades. El sociólogo André Gortz afirma que el automóvil, en su afán de imponerse, se liberó hasta de la mismísima ciudad, convirtiéndola en un mero suburbio distribuido alrededor de rutas y autopistas interminables. Es el caso de Estados Unidos, donde se llegó a la conclusión de que la creación de centros residenciales era la única manera de evadir la congestión de tráfico. La contracara de esta solución es que gran cantidad de personas están lejos de todo. Con el fin de hacer lugar a los automóviles, las distancias se han incrementado. Las personas viven lejos de su trabajo, de la escuela, del supermercado y a veces incluso se requiere de un segundo auto para ir con uno al supermercado y con otro llevar a los chicos a la escuela. La gran ciudad, que durante generaciones y generaciones fue considerada una maravilla, el único lugar donde valía la pena vivir, ahora es considerada un infierno. Todos quieren huir de la ciudad, todos quieren vivir en el campo. ¿Cuál es la razón de semejante cambio? Gortz responde: el automóvil tornó inhabitables a las grandes ciudades, convirtiéndolas en lugares malolientes, sofocantes, polvorientos y ruidosos, al punto en que cada vez menos personas están dispuestas a salir de noche a recorrer sus calles.
se ha producido un razonamiento circular perfecto. Para escapar a la destrucción producida por el automóvil, consigamos más automóviles. Habiendo prometido al consumidor que se le procuraría velocidad, el automóvil circula en las ciudades congestionadas a paso de hombre. De todos los vehículos, el automóvil se ha convertido en el más esclavizante, riesgoso y poco confortable. Como dijimos, el automóvil mata a una multitud cada año en el mundo entero. En muchos países, las estadísticas son dudosas o inexistentes o no están actualizadas. A esta dificultad se suma el hecho de que las cifras originales solo computan los muertos en el momento del accidente, sin tener en cuenta las muertes que se producen tiempo después en el hospital, razón por la cual las cifras suelen ser corregidas según índices internacionalmente aceptados a fin de permitir la apreciación, estudio y comparación seria de mortalidad. Lo que en principio llama enormemente la atención es que aún los países con las tasas más bajas de mortalidad en relación a la cantidad de habitantes tengan un número enorme de muertos en accidentes automovilísticos. Es el caso de Japón, en donde murieron 10.805 personas. Si se tratara de un terremoto, saldría en los diarios de todo el mundo. Sin embargo, como se trata de muertos en accidentes automovilísticos y estamos tan habituados a ellos, la noticia pasa desapercibida como si se tratara de un costo inevitable del progreso tecnológico. ¿Cuáles son las medidas que los organismos especializados consideran conveniente implementar para disminuir el número de accidentes de tránsito? La Asociación Luchemos por la Vida recomienda 4 claves para conseguir un tránsito más seguro: utilizar siempre el cinturón de seguridad, respetar la velocidad máxima, no conducir luego de beber alcohol y llevar casco si se circula en moto. El transporte automotor está al servicio de un ser ideal, infalible, que nunca deja de gozar de la plenitud de sus facultades. Si se presupone un sujeto de conciencia absolutamente clara y distinta, el accidente no aparece como una posibilidad suscitada por rasgos intrínsecos a la conducción de vehículos, sino como una instancia extraña en la naturaleza del conductor. Décadas atrás fue publicado un libro pionero de la crítica radical al automóvil, Peligroso a cualquier velocidad, era su título. Su autor, Ralph Nader, un abogado graduado en Harvard que llevó al banquillo de los acusados a uno de los grupos monopólicos más poderosos del mundo, la industria automotriz de Estados Unidos. Con este libro quedó documentada la irresponsabilidad industrial, la complicidad del gobierno y la apatía de la opinión pública frente a la inseguridad de las carreteras. Escribía Nader: durante más de medio siglo el automóvil causó muertes, heridas, angustia, privaciones incalculables a millones de personas. Con una intensidad digna de Medea, este trauma masivo comenzó a crecer verticalmente hace 4 años como reflejo de las nuevas e inesperadas destrucciones causadas por el automóvil. A diferencia de lo que ocurre con el transporte aéreo, marítimo o ferroviario, el sistema de transporte por carretera puede infligir tremendas pérdidas humanas y daños a la propiedad sin que esto afecte en lo más mínimo su funcionamiento. Los ambientes de aviación, por ejemplo, quitan las ganas de volar a muchos pasajeros potenciales y, por lo tanto, perjudican directamente la economía de las compañías de aviación. Esos perjuicios son los que motivan precisamente los esfuerzos de prevención para lo futuro. Con los automóviles la situación es diferente. Se estima que los accidentes automovilísticos costaron a los Estados Unidos en 1994 $8.300 millones en daños a la propiedad, gastos médicos, pérdidas de jornales y gastos de administración de seguros. Si se agrega otro tanto para cubrir aproximadamente los costos indirectos, el total llega a representar más de 2% del Producto Bruto Interno del país. Pero estos costos no recaen sobre los fabricantes de automóviles, con excepción de unos pocos juicios que han perdido por negligencia en la construcción de los vehículos, de modo que el zapato no aprieta donde debería. Los soportan, en cambio, los usuarios de los coches, quienes no tienen los medios de hacer que el diseño de los automóviles sea más seguro. En tanto haya cada vez más automóviles circulando, no hay solución a la problemática de los accidentes. Esto es así por varios motivos inmodificables. La cantidad de vehículos en movimiento es tan grande que torna matemáticamente imposible evitar un porcentaje de accidentes. Al respecto, no hay medidas técnicas que puedan evitarlo. Ni nuevos sistemas de frenos, ni mecanismos de guiado automatizado que minimicen al máximo el error humano.
Tampoco lo logran el auto eléctrico y el auto sin conductor, que no evitan los accidentes de tránsito. Al cabo de un tiempo de conducir a alta velocidad, el automovilista percibe la velocidad más baja de lo que realmente es. Esta percepción errónea es perfectamente detectable, por ejemplo, cuando alguien estuvo conduciendo durante 1 hora y más, por ejemplo, en una vía rápida a 100 km por hora y de pronto debe disminuir la velocidad a 50 km por hora para ingresar en una vía lenta o por disposición de las señales. Su primera sensación será que está casi parado. A esta distorsión perceptiva se la llama ceguera o acostumbramiento a la velocidad. Al perderse la noción real, es posible tomar decisiones erróneas que pueden provocar accidentes. Ivan Illich fue, como dije hace un rato, uno de los autores que cuestionó radicalmente el transporte automotor, subrayando la importancia de considerar que si estos medios de transporte superan una velocidad de 25 km por hora, es imposible que no atenten minuto a minuto contra la vida humana. En relación al tema de la velocidad, Illich escribe: desde hace algunos años se empieza a admitir que los automóviles, en la forma en que se utilizan, no son eficaces. Se atribuye esta falta de eficiencia al hecho de que los vehículos han sido concebidos para la propiedad privada y no para el bien público. En realidad, el sistema moderno de transporte no es eficiente porque todo incremento en la velocidad es asimilado a un progreso en la circulación. Al igual que el imperativo de mayor bienestar a toda costa, la carrera por la velocidad es una forma de desorden mental. En el país capitalista, el viaje largo es una cuestión de dinero. En el país socialista es una cuestión de poder. La velocidad es un nuevo factor de estratificación social. En las sociedades supereficientes, en otro de sus libros, Illich afirma que el dominio del sistema industrial de circulación sobre el sistema personal se establece cuando los medios de transporte circulan a velocidad prepotente, de modo que la industria tiene el monopolio de la circulación cuando la vida cotidiana llega a depender del desplazamiento motorizado. Dichos cuentos y representaciones populares sobre el automóvil parecen tener una mirada más irónica y crítica sobre la velocidad. Manejo demasiado rápido como para preocuparme por el colesterol, oí decir, o nunca aprendes a jurar hasta que aprendes a manejar. En uno de sus libros, Rudy y Tucker compilan un chiste judío del siglo XX. Cada vez que un rabino se ponía a predicar, dice, solo lograba que más de 100 de personas se durmieran. En cambio, de otro rabino se decía que bastaba que tomara el volante para que todo el mundo se pusiera a rezar. Jerry Seinfeld, en uno de sus monólogos, dice algo así como: hay muchas maneras de demostrar que el ser humano es estúpido, pero mi preferida es el casco. Que hayamos tenido que inventar el casco significa que nos veíamos involucrados en actividades que fracturaban el cráneo. Pero en lugar de evitar esas situaciones, preferimos desarrollar sombreritos de plástico y seguir rompiéndonos la cabeza. Lo único más estúpido que el casco es la ley que obliga a usar casco. O sea, es obligatorio proteger un cerebro que funciona tan mal que ni siquiera desea evitar que el cráneo en el que reside se rompa. Tal como se señaló, aún en los países en los que se respetan las señales de tránsito, es el caso de Suecia o Japón o Alemania, en los que la estructura vial es adecuada, hay un alto número de muertos en accidentes automovilísticos. El problema, por tanto, no se resuelve concientizando al conductor para que respete las normas de vialidad, sino reduciendo el transporte automotor y reemplazándolo gradualmente por medios de transporte menos peligrosos para la vida y para la salud humanas. Es lo que están haciendo muchos países. A diferencia del tren, del tranvía y de la bicicleta, el automóvil contamina el ambiente, ocupa mucho más espacio, agrava enfermedades respiratorias, contribuye al calentamiento global del planeta y disgrega la ciudad en suburbios. Símbolo de prestigio y de poder, el auto ha sido desligado de su función de uso. Quizá por eso esté tan arraigado en la cultura contemporánea, aun cuando se conozcan sus perniciosos efectos. El automóvil refleja y al mismo tiempo fomenta un individualismo que parece reconocer pocos compromisos éticos con los demás. Para que el individuo se traslade de un lugar a otro, se justifica un medio de transporte que mata y hiere cada año a cientos de miles de personas. Pero el auto no es una fatalidad, así como fue creado puede desaparecer y ser paulatinamente sustituido por medios de transporte más convivenciales, reservando su uso a los enfermos y a las personas con movilidad reducida.
La solución definitiva para el problema del automóvil va mucho más allá de la disciplina vial, aun cuando el trabajo de concientización vial sea de gran utilidad. Lo que se cuestionó no es el modo de organizar el tránsito de automóviles, micros y motos, sino el transporte automotor en sí mismo, que debería ser reemplazado gradualmente por vehículos menos perjudiciales para las personas. Pensemos que peatón y automovilista prácticamente no cruzan miradas. Entre ellos no cabe el diálogo sino el insulto. Como la guerra, que también prescinde de la mirada y del diálogo, el automóvil mata en nombre del progreso y la civilización. Se podría seguir impugnando el automóvil desde flancos heterogéneos. Hay, sin embargo, un argumento que bastaría por sí mismo para cuestionarlo radicalmente. Un vehículo que supera los 25 km por hora y cuyo trayecto es en buena medida indeterminable, necesariamente atentará segundo a segundo contra la vida humana, incluso en los países en los que se respetan las señales de tránsito. Se desestima también que sería necesario disponer de una tensión infalible para circular entre vehículos que no se mueven solo en dos direcciones como el tren, sino que tienen un trayecto posible de 360 grados y por tanto son mucho más vulnerables a factores imprevisibles. La movilidad sustentable trata de lograr que la manera en que nos transportamos en los espacios públicos sea incluyente, eficiente, responsable, respetuosa y consciente de su impacto en el medio ambiente. No es del todo imposible, aunque se lo repruebe, comprender al que mata movido por el hambre o por una gran pasión. Matar para transportarse supone una dimensión trágica tan nimia y absurda como matar para hablar por teléfono o para enviar una carta. ¿Acaso la banalidad del mal no sea otra cosa que esto?